Listo, Buenas noches. Solo arrancamos. comentamos lo que estamos. Bueno, buenas noches. Este es el webinar del grupo COCLE. Vamos a hablarles sobre el protocolo de Enhanced Recovery After Surgery o ERAS por sus siglas. Estamos conformados por Denis Beiro, Jonathan Moniche, Ronaldo Boyce, Ana Carolina Brandao, Rachel Burgos, Astrid Butcher, Ricardo Cardelón y Alejandra Campos. Que el contenido de la presentación consta de introducción, ventajas, desnutrición preoperatoria, nutrición preoperatoria y manejos de la malnutrición. Estos son los puntos que vamos a tocar. Los objetivos de nuestra presentación son representar el manejo tradicional en las etapas preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria, identificar los factores en el manejo tradicional que retrasan la recuperación del paciente quirúrgico, revisar el protocolo ERAS y cómo constituye la recuperación rápida del paciente quirúrgico, y analizar los aspectos que comprenden el protocolo ERAS y comprender las cualidades de los pacientes a los que se puede aplicar este protocolo. Okay. Una introducción, pequeño pedacito de historia. El iniciador del protocolo ERAS es el doctor Henrik Kellet, que es cirujano coloproctólogo en Copenhague. Comienza a analizar entre 1988 y 1990 las cosas que están mal a la hora de hacer una cirugía y solo retrasaban la recuperación de los pacientes. ¿Y qué situaciones son estas? Bueno, dolor, náuseas, vómito, procedimientos que se hacen de rutina que no se deberían de hacer, a menos que hay justificación o alguna indicación. Esto puede ser la orden de permanecer inmóviles, el uso de sondas nasogástricas, el uso de sonda urinaria, los líquidos intravenosos por mucho tiempo, bueno, no están indicados, y drenajes. Y la más común eh, es el nada por boca. La orden de nada por boca, por algunos cirujanos la ponen para prevenir náuseas y vómitos, para proteger anastomosis o por la presencia del ilio postoperatorio. Pero o sea, como es una orden tan frecuente y estos pacientes en verdad no se benefician de esta y requieren de una nutrición, ya sea parenteral, ya que el metabolismo necesita fuentes que le den energía, macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, y a veces los dejan nada por boca por 4 días y esto es lo que trae las complicaciones o comorbilidades o lo complican más que lo ayuda. Entonces, ¿qué capítulos tenemos de ERAS, del protocolo ERAS? El primero, información preoperatoria. Segundo, reducir el ayuno preoperatorio. Tercero, las incisiones oblicuas para evitar que el paciente tenga dolor y el estrés quirúrgico. Si es laparoscopia, mucho mejor. Reducir el uso de opioides, apoyarse de la epidural, porque los opioides reducen peristaltismo, vaciamiento gástrico, y si el paciente se pone en opioides, también puede demorar más en retomar la vía oral. Eh, la restricción hídrica endovenosa eh, puede esto puede hacer que se acumule líquido en varias partes del cuerpo, pulmón, tejido subcutáneo, sitio quirúrgico y queda atrapado en la pared del tubo digestivo, puede paralizar el peristaltismo y igual el paciente no tolera la vía oral, restringir la preparación del colon, evitar los enemas, laxantes, eso que para que el colon esté limpio, da más complicaciones ya que puede dar hiponatremia y por esto convulsiones. La restricción de la sonda nasogástrica y de drenajes, no usarlos de rutina a menos que no estén indicados, pero si no se puede, si se pone nada por boca, sí ayudarlo con una sonda. Si no, debe nutrirse parenteralmente. El retorno precoz a la dieta o a la vía oral postoperatorio, evitar dejar al paciente sin comer hasta que se oculten los ruidos, eh, ya que la presencia de comida, de nutrientes, el tubo digestivo puede promover el peristaltismo si es que ya no hay peristaltismo. La deambulación precoz, procurar usar la compresión neumática para evitar la formación de los coágulos y la profilaxis antitrombótica.
hay pacientes que, bueno, la necesitan prolongadamente después que se van a su casa por un mes. Ok, aquí tenemos los puntos que básicamente en cada fase preoperatoria, transoperatoria, postoperatoria, toca el protocolo ERAS. Preoperatoria, importante identificar al paciente, educarlo. El tema nutricional es muy importante porque entre más grande es la cirugía, más importante, evitar el ayuno, dar su carga de carbohidratos, maltodextrina o carbohidrato complejo, sea la noche anterior y 2 horas antes de la inducción de la anestesia. Y esto es para reducir la resistencia a la insulina. Evitar la preparación intestinal, como ya mencioné, la profilaxis antimicrobiana 60 minutos antes y la tromboprofilaxis, que será con la compresión neumática intermitente, que favorece el retorno venoso. Y el dejar de fumar por 4 semanas como mínimo para aprovechar el beneficio. Entonces, intraoperatoriamente o transoperatoriamente, debemos tratar que la cirugía sea mínimamente invasiva, que sea laparoscópica, el manejo de los líquidos por meta y no abusar de ellos, como ya dije, la anestesia regional con bloqueo epidural, evitar los drenajes y mantener la normotermia. Y postoperatorio, iniciar la alimentación oral de manera precoz, evitar la zona nasogástrica, tratar de que se movilice fuera de la cama lo más pronto, retirar venoclisis, sondas, catéteres, drenajes, a menos que si haya una indicación. El paciente todavía, si tiene catéter epidural para manejar el dolor con bloqueo epidural. Y lo último que se utilizan son los opioides, como dije, la movilización temprana y evitar la sobrecarga hídrica. Bien, a continuación, pues vamos a abordar algunas de las ventajas que ofrece la implementación de protocolo ERES para nuestros pacientes. Estas realmente son muchísimas las que podemos tener cuando implementamos el mismo. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a enfocar en aquellas que más nos competen como futuros profesionales de la salud, que son aquellas que abordan al paciente y las ventajas que tendría para nosotros, inclusive como personal de atención en salud. Siguiente. Ok, para el paciente podemos enumerar las siguientes. Una recuperación más rápida, pues recordemos que el objetivo principal del protocolo ERAS, en palabras muy sencillas, es promover que el paciente se levante de la cama y continúe con sus actividades cotidianas lo más pronto posible. Y esto lo hacemos a través de este protocolo, puesto que está descrito en evidencia que este protocolo ofrece inclusive una disminución del tiempo de estancia hospitalaria de 2 a 3 días. El número sencillo puede sonar como algo no tan significativo, pero recordemos que estos 2 días que el paciente permanece encamado son 2 días que está fuera de su trabajo, pierde días laborales, pierde tiempo de calidad con su familia y todo lo demás que ya se pueden imaginar. Menor dolor postoperatorio. Esto se traduce en una disminución en la cantidad de analgésicos y alivio de dolor más rápido para el paciente, puesto que recordemos que un analgésico no es una vitamina, no es una pastilla cualquiera, y tiene consecuencias y tiene interacciones con el organismo, y mientras más temprano podamos disminuir la cantidad del uso y frecuencia de los mismos, pues esto contribuye a la recuperación más pronta del paciente. Un menor riesgo de complicaciones. Como saben, pues un procedimiento quirúrgico trae complicaciones o posibles riesgos y al poder promover la salida más temprana del paciente de este estado postquirúrgico a través de las estrategias que estamos utilizando en el protocolo ERAS, podemos obtener un paciente con un menor riesgo de infecciones de todo tipo, sitio quirúrgico, asociadas a la atención en salud y demás, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, etc. Además de esto, le estamos ofreciendo al paciente una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, cuando estamos sacando más tempranamente al paciente de las instancias intrahospitalarias y devolviéndolo a su vida cotidiana, vamos a hacer que éste pueda sufrir menores consecuencias a nivel incluso emocional que un paciente que luego que sale un procedimiento quirúrgico y se ve postrado en una cama por tantos días o incluso semanas, puede sentir ansiedad, puede sentir depresión, y al promover su salida oportuna de este espacio intrahospitalario y devolverlo a sus actividades cotidianas, familiares y demás,
estamos promoviendo que éste tenga a largo plazo una mejor calidad de vida. Aquí en el punto de costo efectivo puede involucrar tanto al paciente como al personal de salud. ¿Por qué? Porque al devolver al mismo a sus actividades cotidianas estamos desocupando un espacio que podría ser utilizado por otros pacientes que tengan la necesidad de estar en esa cama en ese punto. Y a su vez, como estamos integrando de manera temprana y oportuna al paciente a su vida cotidiana, va a tener que invertir menos en analgésicos innecesarios y demás insumos del cuidado en casa. Siguiente. Ok, como les seguía mencionando, ventajas para el personal de salud. Otro punto muy importante es que vamos a obtener un sistema sanitario más eficiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener, como ya mencioné, más camas disponibles a la disposición de otros pacientes que pueden necesitarlos para otros procedimientos o causas hospitalarias varias. Y vamos a obtener también esos recursos disponibles para otros pacientes. También vamos a, de manera indirecta, mejorar nuestra satisfacción laboral, porque ¿qué puede ser más reconfortante para un médico, para un cirujano, que ver que su paciente recientemente intervenido ya puede levantarse, hacer sus actividades diarias de manera cotidiana? Y esto es una ventaja que estamos obteniendo a través de la implementación del protocolo ERA. Además, estamos promoviendo el trabajo en equipo, ya que para que este protocolo se lleve a cabo de una manera óptima y adecuada, necesitamos una interacción multidisciplinaria de las diferentes aristas de lo que es la atención en salud. Necesitamos la intervención del cirujano, de nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeras, anestesiólogos y demás. Y cuando todos ellos trabajan en mancuerna en pro de un objetivo común, que es la recuperación temprana del paciente, esto puede representar una gran integración del equipo, que también es beneficiosa para nosotros como personal en salud. Importante también mencionar que este es un protocolo basado en la evidencia, ya que hay un sinnúmero de estudios que respaldan los beneficios que ya les he venido mencionando para diferentes aristas en la atención en salud y que nos dicen que definitivamente sería sumamente viable pues integrar el protocolo ERAS a la atención de un paciente quirúrgico. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a evaluar un contraste entre lo que es la atención convencional y el protocolo ERAS, viendo diferentes aspectos de cada una que se pueden ver de forma homóloga. Comenzando porque en el manejo quirúrgico convencional no se ofrece una terapia nutricional preoperatoria, lo que sí ocurre en el protocolo ERAS, que aborda una terapia nutricional preoperatoria un mes antes del procedimiento quirúrgico y una inmunonutrición una semana antes. En el método quirúrgico convencional hay una pobre explicación al paciente sobre el perioperatorio, y en el protocolo ERAS sí vamos a tener, o se espera tener, un informe completo del paciente sobre el mismo. En el manejo convencional, como ya mencionó mi compañera, por lo general suele haber una preparación de colon, lo cual no existe en el método ERAS. En la medicina convencional siempre se utilizan una gran cantidad de sondas, drenajes, de manera rutinaria y no necesariamente porque el paciente verdaderamente lo amerite. Y en el protocolo era, sí se supervisa y se espera que estos sondas, estos drenajes que se añaden a los pacientes, catéteres y demás, solamente sean implementados si hay una real necesidad de utilizar los mismos. En el protocolo convencional están muy bien conocidos por someter al paciente a prolongados y extensos ayunos. Y en el protocolo ERAS solamente es un ayuno de 2 horas para líquidos. Y siguiendo esta misma línea, en el manejo convencional, estamos reintroduciéndole al paciente la dieta normal ya en un segundo, incluso cuarto día operatorio, cuando en el protocolo ERAS una de las principales metas es reiniciar la dieta en el postoperatorio inmediato, siempre que sea posible. Y por último, pues, en el método, en las estrategias convencionales se ofrecen líquidos intravenosos por varios días posoperatorios, mientras que en el protocolo ERAS solamente se ofrecen en el primer día posoperatorio.
Ok, ahorita vamos a hablar entonces de lo que es la desnutrición preoperatoria. En la desnutrición preoperatoria primero tenemos que tener en cuenta que el objetivo primario de la nutrición en el preoperatorio va a ser evaluar al paciente para detectar si tiene una desnutrición preexistente, ya que si este está desnutrido va a estar asociado a varias complicaciones, que si bien se ha demostrado, como puse en el cuadrito, que se aumenta la mortalidad en paciente oncológico, va a afectar a todos los pacientes por igual que se van a someter a cirugía y esto al final va a implicar mayores costos y mayor mortalidad de los pacientes. Hablando un poquito más de estas complicaciones, vamos a tener las que puse aquí: estadía hospitalaria prolongada, más complicaciones posoperatorias, más infecciones posoperatorias, una recuperación retrasada de la función intestinal, más fuga de anastomosis, tasas de readmisión más altas, mayores costos y mayor incidencia de muerte posoperatoria. Siguiente. Entonces, hablando un poquito más de las estadísticas, tenemos este cuadro y aquí vamos a iniciar por la izquierda, donde vamos a tener que 2 de cada 3 pacientes que requieren cirugía gastrointestinal están malnutridos al momento de la cirugía. Entonces esto va a causar dos consecuencias. Primero, triplicar las complicaciones y segundo, quintuplicar el riesgo de la mortalidad. Después no vamos a tener que solo 1 de cada 5 hospitales tienen procesos validados y adecuados para hacer cirugías seguras. Con esto nos referimos a cirugías donde se aplique el protocolo ERAS, ¿no? Entonces, después vamos a tener 3 de cada 4 cirujanos creen que la nutrición perioperatoria, no creen que solo 3 creen que reduce las complicaciones, y después que por cada dólar que se invierte en terapia nutricional perioperatoria, se puede ahorrar cerca de $52 en complicaciones. Lo que nos lleva a que, aún así, a pesar de que tenemos todas las ventajas de este protocolo, solo 1 de 5 pacientes recibe nutrición perioperatoria. Y tenemos como meta a largo plazo que sean 5 de 5 pacientes los que reciban adecuada nutrición. Siguiente. Entonces hablemos un poquito de lo que es la prehabilitación. Esta fue ideada como un programa de preparación quirúrgica para pacientes que van a ser sometidos a cirugía oncológica, pero es un campo activo de investigación para todas las cirugías. Entonces, en la prehabilitación tenemos una concepción multimodal con 3 pilares fundamentales que voy a explicar más adelante, que va a ser una mejora en la condición física del paciente, una optimización nutricional y una intervención cognitiva que va a reducir estrés, ansiedad y otras medidas de apoyo. Entonces, tener aquí objetivo principal de la prehabilitación va a ser la optimización del paciente durante el periodo de tiempo preoperatorio, con la finalidad de mejorar su capacidad funcional y disminuir las complicaciones que expliqué en la primera diapositiva. Siguiente. Entonces, aquí tenemos cada pilar que expliqué. Vamos aquí a tener evaluar la capacidad funcional número 1. Vamos a tener ejercicios físicos de acuerdo con su capacidad. Esto va a mejorar entonces el umbral anaeróbico y que entre mejor a la cirugía mayor. Esto va a ser explicado más adelante. Entonces tenemos el ejercicio físico, va a mejorar lo que es la capacidad respiratoria del paciente, cardiorrespiratoria del paciente, va a favorecer la disminución de cifras de presión arterial, aumenta el índice de masa muscular y puede también disminuir los niveles de estrés y ansiedad. Y a nivel metabólico, el ejercicio físico va a producir una disminución de la resistencia a la insulina y favorecer una menor respuesta a la inflamación frente, por ejemplo, a un trauma. Entonces, cada uno de estos elementos del primer pilar va a constituir un paquete de medidas que por sí solos no van a tener una trascendencia clínica, pero por eso es que son 3 pilares que en conjunto sí son significativos. En el segundo vamos a tener lo que es directamente la nutrición, y es que los pacientes deben recibir un aporte óptimo proteico antes de la cirugía e inmunonutrición, ya que esto va a condicionar un aumento significativo en la incidencia de complicaciones posoperatorias, de la estancia operatoria y de las tasas de reingresos. Y bueno, se ha evidenciado que una suplementación proteica durante 4 semanas va a mejorar más del 20% frente a la no suplementación. Y la inmunonutrición, que consiste en la suplementación del paciente con elementos nutricionales específicos como ácido omega 3, arginina, glutamina y otros artículos también describían ácido ribonucleico,
ha demostrado una disminución significativa en las tasas de infección del sitio quirúrgico en pacientes con desnutrición sometidos a una cirugía oncológica. Entonces, en el óptimo aporte de proteínas dijimos que eran 4 semanas y vamos a tener mínimo 1,5 gramos por kilo por día. Y en inmunonutrición, 7 a 10 días antes de la cirugía. Entonces, en el psicológico psiquiátrico, vamos a tener lo que es el apoyo al paciente para que sea capaz de cumplir lo anterior. Cabe mencionar aquí que es muy importante y es un campo también de investigación activa lo que es el mindfulness como método que es intervención cognitiva frente al estrés. En los últimos años se ha observado un aumento exponencial de estudios relacionados con sus posibles beneficios en distintas patologías, tanto inflamatorias, también en patologías oncológicas. Y aunque no se considera un pilar fundamental, está dentro del psicológico psiquiátrico porque era apoyo a los diferentes pacientes, la rehabilitación frente al hábito tabáquico, ya que se consiguen importantes beneficios a corto plazo y ha sido demostrado que tras 4 semanas sin fumar se disminuye significativamente el riesgo de desarrollar neumonías en el posoperatorio en pacientes intervenidos por cáncer de esófago y a los 3 meses los pacientes tenían el mismo riesgo de sufrir complicaciones posoperatorias que al final nunca habían fumado nunca. Y bueno, también en este punto entran las recomendaciones en los protocolos para tratar la anemia con hierro oral durante 14 días previos a la cirugía. Siguiente. Así que bueno, frente a la desnutrición preoperatoria y también cerca de la prehabilitación, podemos resumir que la evidencia actual permite recomendar la necesidad de prehabilitar a pacientes con una baja condición física y un alto riesgo nutricional. Y como dije, esto todavía es un campo activo dentro de la medicina, pero en lo que se ha investigado se han demostrado que es bastante beneficioso para el paciente. Siguiente. Continuando, pues, vamos a hablar un poquito sobre el envejecimiento y la reserva fisiológica. Es importante considerar que el envejecimiento es un factor de riesgo previo a una cirugía y que a medida que va aumentando o que un paciente se va haciendo más longevo, el paciente va a sufrir una disminución de esa reserva fisiológica y va a presentar una disminución o una fragilidad funcional. A esto se le puede acuñar el término de homoestenosis, que no es más que una reserva funcional disminuida y que el paciente pues va a presentar mayores factores de riesgo a la hora de hacer frente a una cirugía especialmente mayor. Esta parte es fundamental en el protocolo ERAS y debe ser uno de los puntos a mejorarse previo a que el paciente ingrese a una intervención. Debemos tener en cuenta o tomar en consideración que los pacientes mayores a 65 años van a tener una probabilidad de 4 veces más de tener comorbilidades a un paciente menor a 65 años y que estas deben ser corregidas previo a la intervención quirúrgica. Aquí en la primera imagen pues podemos ver la pendiente que disminuye hace referencia a la capacidad funcional o fisiológica de un paciente que va a disminuir con el transcurrir de los años, hasta llegar a un punto pues que va a ser menor al funcionamiento normal del organismo y va a presentar una fragilidad. En imagen de abajo, pues vemos básicamente una esquematización de los distintos estadios, los distintos puntos que presenta un paciente en una intervención quirúrgica. Vamos a ver lo que es la prehabilitación, la rehabilitación y la post-rehabilitación de un paciente. Es importante tomar en cuenta como punto de referencia la línea de dependencia, en este caso mostrada como la línea roja. Y vamos a observar el comportamiento en este diagrama de dos pacientes. Un paciente en una línea verde, que es aquel que no recibe ningún tipo de preparación preoperatoria. El paciente pues va a ingresar, se le realiza su cirugía y vemos cómo su capacidad funcional va a disminuir a tal punto que va a sobrepasar el umbral de la línea de dependencia. Esto conlleva que este paciente su recuperación va a ser más difícil y va a presentar la necesidad de una intervención de un agente externo, ya que el paciente no va a tener la capacidad de realizar actividades o de valerse por sí mismo, como por ejemplo, el paciente va a requerir ayuda para comer, para asearse y para hacer distintas actividades que un paciente en un postoperatorio
normal o fisiológico normal, no debe requerir. Eh, y comparándolo con el paciente de la línea azul, que es un paciente que sí recibe su proceso normal o adecuado de habilitación preoperatoria, vemos que también el umbral de él va a disminuir, pero no va a llegar al punto de sobrepasar la línea de dependencia. Esto quiere decir que su recuperación entonces va a ser adecuada o va a presentar menos complicaciones que aquel que no se le realiza eh, los procedimientos preoperatorios adecuadamente y no va a requerir tanto la intervención de una persona para valerse por sí misma en el proceso postoperatorio. Continuando, la diapositiva siguiente, por favor. Ok. Una prueba que utilizamos comúnmente para lo que es la intervención o la valoración de los procesos perioperatorios es la prueba de ejercicio cardiopulmonar, en sus siglas en inglés CPET. Esta es una prueba que ayuda a medir la capacidad funcional del individuo utilizando la medida del umbral anaeróbico. Importante destacar que el umbral anaeróbico que debe tener una persona saludable es mayor a los 11 mililitros por minuto por kilogramo. Esto es importante ya que conlleva a un nivel de mortalidad operatoria menor al 2%. Una persona que presente el umbral anaeróbico menor a los 11 mililitros por minuto por kilogramo, vemos que la capacidad de presentar una mortalidad postoperatoria puede llegar a aumentar hasta un 50%, dependiendo si esté presente o no comorbilidades de tipo pulmonares o cardiovasculares. Entonces, importante evaluar desde el punto de vista clínico los objetivos que nos permiten cuantificar la prueba del CPET. Se va a utilizar para medir la capacidad de ejercicio que puede presentar un individuo en condiciones ya sea que presente salud o enfermedad. Permite explorar también factores limitantes del paciente a la hora de realizar ejercicio. Permite también llevar a cabo un seguimiento funcional mediante qué tanto el paciente puede tolerar las actividades físicas y el tiempo en el mismo. También permite evaluar lo que son pronósticos y las respuestas que puede presentar el individuo ante la capacidad de ejercicio que él realice. También permite definir con precisión el riesgo quirúrgico que puede presentar intervenir este paciente. Y por último, permite, pues, por medio de programas o introducir al paciente en programas de prehabilitación y rehabilitación si presenta algún tipo de comorbilidad cardíaca o pulmonar. Por último, vamos a hablar sobre el umbral anaerobio. La diapositiva siguiente, por favor. Eh, Como ya se mencionó, es un valor que permite entonces cuantificar una prueba de ejercicio que realice un paciente que va a medir tanto riesgos que el paciente presente cardiovasculares como pulmonares, calculando pues el umbral anaeróbico. Como ya mencioné, es importante que el paciente presente el umbral mayor a los 11 mililitros por minuto por kilogramo, ya que ayudará a que el paciente pues presente una mortalidad menor al 1%. Sin embargo, los que presentan pues menor a este valor conlleva una mortalidad tanto del momento operatorio como el postoperatorio, que puede llegar hasta un 50% dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente. Los pacientes pues que presenten un umbral disminuido, se les da un seguimiento previo tanto con una preparación, con una planificación adecuada en la que involucre el uso de ejercicios físicos, aportes nutricionales adecuados, un seguimiento en conjunto de una evaluación psicológica y psiquiátrica y un seguimiento de los distintos factores que pueda presentar, como por ejemplo la alimentación o si el paciente presenta etilismo o utiliza comúnmente el uso de tabaco. Bueno. También ajá, listo. Bueno, continuando, vamos a abarcar lo que es la parte de la nutrición preoperatoria. Siguiente. En lo que debemos conocer es que la desnutrición o la malnutrición aumenta lo que es la mortalidad postoperatoria, lo que es la duración de la estancia del paciente intrahospitalaria y lo que puede ser el costo tanto para el paciente como para la institución.
Entonces, todos los pacientes deben tener una valoración de lo que es el estado nutricional previa a lo que es la intervención quirúrgica que se le va a realizar. Y esto nos permite lo que es detectar pacientes con un riesgo nutricional. Estos pacientes que lleguen a presentar un riesgo nutricional son beneficiados de lo que es un programa de soporte nutricional perioperatorio. Desde el punto de vista nutricional, se recomienda evaluar a los pacientes con un protocolo POMS, en lo que se evalúa si el índice de masa corporal es menor de un 18,5, si la pérdida de peso ha sido mayor en los últimos 6 meses al 10%, si consume al menos 50% de lo que es su requerimiento calórico en una semana, o si sus valores de albúmina son menores a 3 miligramos por decilitro. Si uno de lo que es estos criterios sale positivo, el paciente requiere de lo que es una intervención nutricional preoperatoria. Esta intervención preoperatoria se basa en lo que es dar altos aportes proteicos antes de la cirugía, medir los niveles de vitamina D, una inmunonutrición antes de la cirugía, idealmente 7 a 10 días antes y 7 a 10 días después de la cirugía, una carga de complejos como maltodextrina, de lo que son 100 gramos la noche antes de la cirugía y 50 gramos 2 horas antes de la inducción de la anestesia, y una intervención postoperatoria que incluye pues lo que es la inmunonutrición por 7 a 10 días y un alto aporte proteico por vía oral o parenteral que debe ser mínimo de 1,5 a 2 gramos por kilo por día hasta 6 semanas de lo que es después de la cirugía. Siguiente. Bien, respecto al tabaquismo, tenemos que señalar que el fumar afecta una serie de procesos de lo que es el estrés oxidativo. Por ejemplo, como vemos en las gráficas, donde se compara una persona que fuma a una persona que cesa de fumar, lo ideal es que antes de una intervención quirúrgica el paciente cese de fumar 4 semanas o un mes antes para obtener los máximos beneficios que éste puede tener. Y vemos que en la gráfica de la izquierda, donde el paciente fuma, aumenta lo que es el estrés oxidativo, lo que puede llevar a procesos fisiopatológicos como una respuesta fisiológica totalmente descontrolada, procesos inflamatorios, y pérdida de la proliferación o lo que es el retraso de la cicatrización. Entonces, cuando el paciente fuma, puede conllevar a riesgos postquirúrgicos como un mayor riesgo de lo que es la infección de la herida, necrosis a veces del tejido, de la anatomosis o un retraso en la cicatrización. Entonces, cuando el paciente cumple con lo que es dejar de fumar un mes antes, todas estas series de consecuencias se pueden reducir e incluso no aparecer en lo que es el proceso postoperatorio. Siguiente. Entonces, el nada por boca, el muy famoso nada por boca. Este nada por boca es una de las órdenes más frecuentes que aparecen en los hospitales. Ha sido descrita desde alrededor de 1847 y muchos médicos o científicos famosos lo han, eh, como lo que es John Snow, lo que más le preocupaba sobre este tipo de orden es que los pacientes vomitaran al momento de realizar la cirugía, pero no sabían que los pacientes podían tener el riesgo de broncoaspirar. Al dar lo que es la orden de nada por boca, se les olvida que más del 50% de los pacientes de las órdenes no son necesarias y más del 50% de las pacientes que sí requieren el nada por boca no se les da una nutrición parenteral adecuada. Entonces, a Lester Mendelssohn, al cual se le murieron mujeres en labor de parto porque tenían el estómago lleno, broncoaspiraron y se murieron, pues a esto se le conoce como que es el síndrome de Mendelssohn, que es una persona que vomita y broncoaspira ese contenido gástrico. Se considera que desde alrededor de 1970 se instituyó a nivel mundial que todo paciente que va a ser operado debe estar en ayuno desde la noche anterior. Y esto ha ido cambiando con el tiempo y ya se habla que en estudios desde 1986 este ayuno de nada por boca se puede prolongar mucho tiempo y que lo que puede traer demasiados efectos negativos en los pacientes. Entonces, esto puede conllevar a lo que es que en personas sanas se recomienda un ayuno para líquidos claros hasta 2 horas antes de lo que es la cirugía y ayuno para sólidos hasta 6 horas antes de la operación y no 24 horas antes o toda la noche antes, ya que, por ejemplo, no quiere decir
que si el ayuno de tu paciente empiece a las 9 de la noche el día anterior, tu paciente vaya a ser intervenido a las 7 en punto de la mañana siguiente, ya que pueden surgir diferentes eventos que puedan retrasar la cirugía de tu paciente y prolongar entonces este ayuno y llevar a diferentes consecuencias fisiopatológicas. Y también considerar que en pacientes diabéticos se recomienda que el ayuno preoperatorio sea alrededor de unas 3 o 4 horas. Consecuencias del ayuno. Las consecuencias del ayuno van a ser muchas, bastantes, a nivel metabólico, pero la que más nos interesa va a ser la resistencia periférica a la insulina, ya que este va a manifestarse como un cuadro muy similar al de un paciente con diabetes mellitus tipo 2, en el cual no se va a sintetizar el transportador GLUT4. Esto debido a que va a haber un bloqueo a nivel del proceso de fosforilación que va a impedir la síntesis de ese transportador. Y si este transportador no se sintetiza, no se va a poder captar la glucosa. Siguiente, por favor. La resistencia periférica a la insulina va a ser proporcional a la cirugía, va a darnos un mayor estrés metabólico y tenemos que saber que la captación de glucosa por las células va a estar disminuida. Esto debido a que no se va a sintetizar el transportador. Esto va a provocar una gluconeogénesis que lleva a una hiperglucemia. Y esto nos causa un mayor tiempo de resistencia a la insulina, lo que implica un periodo más prolongado de hospitalización, que aumenta así el riesgo de mortalidad y de morbilidad. Siguiente. Los efectos de la insulina en la captación de la glucosa. Dentro de las células, como ya dije, va a disminuir la glucosa, pero mientras se van a seguir mandando señales hacia el hígado de que se necesita esta glucosa. Va a aumentar así la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Va a haber una hiperglucemia y no solo porque el hígado está produciendo más glucosa, sino también porque la glucosa circulante no va a poder ser captada por las células. Este ayuno prolongado se ha estudiado desde el punto de vista de los humanos, bioquímico, en los humanos y también en los animales. Y se ha probado que genera un aumento del estrés oxidativo, genera una menor producción de ATP y por consiguiente una menor producción de energía. También debilitando más al paciente. Siguiente. Las repercusiones del estrés quirúrgico. Una cirugía mayor tiene que ser equiparable a tener a un paciente politraumatizado, ya que esto va a favorecer la inflamación con generación de citoquinas. Entonces, este estrés quirúrgico va a tener repercusiones a nivel hepático, pancreático, a nivel del tejido graso y del músculo. Al final vamos a tener a un paciente con hiperglucemia y esto va a generar un daño mitocondrial, va a generar disfunción endotelial, desregulación inmune, un aumento de las sustancias reactivas del oxígeno y todo producto del ayuno prolongado, que se puede reducir o podemos reducir estas complicaciones agregando una dosis de carga de maltodextrina antes de la cirugía. Siguiente, por favor. Los efectos de la carga de maltodextrina. Estos efectos, entre estos van a estar el aumento de las reservas de glucógeno hepático, va a haber una reducción de los ácidos grasos no esterificados en la mitocondria, va a haber productos que van a efectuarse en la expresión genética de las proteínas de señalización de la beta-oxidación en la mitocondria, va a haber un descenso en 4 veces de una enzima llamada piruvato deshidrogenasa, quinasa 4, en el músculo, y también va a haber un descenso del 44% del ARN mensajero de la expresión para esta proteína. También va a haber un aumento de la actividad de la tirosina quinasa fosfatidinil inositol 3 quinasa y de la expresión de las proteínas quinasa B, que aumentan el transporte de el GLUT4 en la membrana celular. Y lo más importante es que va a haber una reducción de la resistencia a la insulina en un 50%, permitiendo que el paciente evolucione mucho mejor. Siguiente. Ok, por un lado, vamos a tener los efectos celulares del ayuno preoperatorio. Por el lado derecho, en la vía en rojo, se ve lo que ocurre en un paciente
en ayuno prolongado. Vamos a tener todas estas vías y al final vamos a tener un aumento de los ácidos grasos no esterificados que se liberan desde las células del tejido graso y del músculo liso. Estas células van a entrar a estos ácidos grasos no esterificados van a entrar a la célula, entrando a la mitocondria, en forma de acil-CoA y van a intoxicarla. Pero en la vía de la izquierda, la vía verde, si se le agregan carbohidratos complejos preoperatoriamente al paciente, vamos a favorecer un mejor metabolismo, tanto intracelular como intermitocondrialmente. Vamos a bloquear los mecanismos de resistencia a la insulina, impidiendo así la hiperglucemia, mejorando la entrada de la glucosa a las células y bloqueando la liberación de los ácidos grasos no esterificados. Siguiente. Se realizó un estudio cruzado doble ciego y aleatorizado, utilizando resonancia magnética en pacientes que habían consumido sustancias de osmolaridad intermedia entre líquidos claros y sólidos. Y se observó 120 minutos después la cámara gástrica vacía. Es por esto que el protocolo ERAS recomienda un ayuno para líquidos claros, dígase agua, café, té sin leche, también jugos de frutas, pero sin pulpa, 2 horas antes de la cirugía electiva. Y el ayuno para sólidos sería 6 horas antes de la cirugía. Cabe destacar que esto no va a aumentar el residuo gástrico. Siguiente. Muy bien. Manejo de la malnutrición. Primero debemos saber que el manejo de la malnutrición se va a basar en la aplicación de un método óptimo que busca fortalecer el estado nutricional del paciente de manera tal que el tiempo de recuperación postoperatoria sea el más eficaz y el más rápido y pues a su vez el procedimiento quirúrgico realizado tenga buenos resultados. Entonces, para este manejo es importante que conozcamos los puntos que a continuación le vamos a tocar o a detallar, empezando por la administración de los líquidos, los cuales son uno de los pilares principales a tener en cuenta para el correcto manejo nutricional preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio. Entonces, de partida es importante saber que la administración excesiva de los líquidos trae consigo una serie de complicaciones a nivel metabólico, cardíaco, del sistema nervioso central, renal, entre otros sistemas corporales, en donde detalladamente podríamos mencionar la disminución de la contractilidad cardíaca, edemas gastrointestinales, ilio, edema renal, acidosis hiperclorémica también, disminución de la tasa de filtración glomerular y la excreción de sodio, entre muchos otros. El líquido que más se administra es la solución de cloruro de sodio normal al 0,9%. Y un exceso de sodio tenemos que conocer que el exceso de sodio va a provocar una incapacidad renal de eliminar el exceso de sodio, el cual al paciente se le está sometiendo, provocando entonces una retención de este electrolito. El sodio, como sabemos, va a traer agua y va a provocar edema, siendo la causa de muchas complicaciones. Lastimosamente, esta es una práctica que se ve con frecuencia y pues que debemos corregir y prestar atención porque pues todavía se da. Esto al final pues va a tender a una mayor mortalidad, a una mayor estancia hospitalaria y mayores complicaciones. Y no es lo que se quiere. Por ende, en este manejo, el cirujano y el anestesiólogo fungen un papel muy importante en el manejo nutricional. Siguiente. Aquí en la diapositiva vamos a detallar algunas de las funciones que ellos deben tener en cuenta para ese buen manejo nutricional que deseamos. Por lo menos, observamos que el cirujano debe tener las consideraciones de sin limpieza intestinal de rutina, una ingesta de líquidos y comidas el día evitar los drenajes abdominales, la remoción de líquidos intravenosos el día 1 después de la cirugía, la preparación para el egreso temprano del paciente y pues la remoción temprana de catéteres urinarios. A nivel del anestesiólogo se recomienda que el tratamiento con carbohidratos en lugar del ayuno nocturno, que no haya sedación de acción prolongada para premedicar, el uso de anestesia epidural a nivel del medio torácico, fluidos balanceados, uso de vasopresores para el control de la hipotensión y no el uso de opioides. Entonces, según el protocolo ERAS, el manejo del dolor con el bloqueo epidural a nivel de T6 y T9, pues en este caso el anestesiólogo es el que tiene el papel del mismo, eso va a ayudar a reducir la incidencia de ilio, mejorar la insulina postoperatoria
a la resistencia, mejorar las puntuaciones de calidad de vida, facilitar el alta más temprana del paciente, reducir la morbilidad general y reducir la mortalidad tras la cirugía. Siguiente. Entonces, en este artículo que está en la diapositiva, aquí se detalla, según un artículo publicado en septiembre de 2023, que tiene como título la conferencia de Sir David Culbertson del 2023, un viaje fluido de experimentos que influyeron en la práctica clínica hecho por el autor Leo Dillep, el cual se enfocó en publicar y resumir el tema de manejo de líquidos en su relación nutricional con la fisiología y el impacto en procedimientos quirúrgicos que buscan una práctica clínica mejorada. Aquí detalla que un algoritmo en donde la forma en la que debemos llevar ese manejo de líquidos de manera preoperatoria, intra y postoperatoria, en donde se menciona que, de manera general, según cada punto, debemos saber que en el manejo preoperatorio es importante tener el enfoque de garantizar una adecuada hidratación, pero no en exceso. Intraoperatoriamente debemos mantener un balance de fluidos y evitar la sobrecarga. Y postoperatoriamente entonces debemos tener un enfoque en la descontinuación temprana de líquidos intravenosos y comenzar una nutrición oral. Siguiente. Es importante pues recalcar la comparación que existe o que se puede dar entre el manejo tradicional versus el ERAS. Por tanto, factores como la ansiedad, la disfunción orgánica, la respuesta orgánica al trauma, el hilio posoperatorio, las náuseas y vómitos, el ayuno prolongado, la hipoxemia, drenajes, tubos y catéteres son factores pues que retrasan la recuperación del paciente. Sin embargo, por otro lado, la información preoperatoria, la nutrición temprana preoperatoria, el bloqueo neuraxial, la cirugía mínimamente invasiva, la normotermia, perdón, la prevención de náuseas y vómitos, la prevención del hilio posoperatorio, la reducción del ayuno preoperatorio y el retorno precoz a la dieta y el hecho de evitar opioides son factores pues, que aceleran la recuperación. Siguiente. Ok, a continuación se puede observar una gráfica de la sensibilidad a la insulina. Por tanto, si se grafica en base a la resistencia a la insulina, la línea roja pues representa el manejo tradicional y es donde la insulina, la misma resistencia que tiene la misma, se vuelve normal muchos meses después y esto implica una lenta recuperación. Mientras que si se aplica pues el protocolo ERAS, la resistencia a la insulina vuelve a la normalidad en mucho menos tiempo. Entonces, si como pueden observar la gráfica y abajo el logo de ERAS, estas dos líneas son el origen propiamente del logo del protocolo. Siguiente. Como han mencionado mis compañeros a lo largo de toda la presentación, es importante recordar las ventajas que tiene la aplicación del protocolo ERAS. En lo que respecta a la evolución posoperatoria, la aplicación del protocolo ERAS se traduce principalmente en una mejoría posoperatoria de la fuerza muscular, lo que tiene una gran repercusión en la capacidad que tiene el paciente para una mayor movilización fuera de su unidad, una deambulación precoz y un mejor esfuerzo ventilatorio. Y el hecho de que tenga un retorno precoz a la dieta, principalmente por vía oral, todo esto conlleva a que haya una menor pérdida de masa magra corporal. La restauración temprana del fisiologismo del paciente va a tener un impacto en la disminución de la inflamación y la resistencia a la insulina, como mencioné anteriormente. Por tanto, el paciente puede tener una mejor cicatrización y así va a tener un menor riesgo de dehiscencia y de suturas y fístulas. Es lo inmediato que todas estas, la anterior persona, por favor, que todas estas respuestas se reflejen en la reducción de las complicaciones postquirúrgicas y esto abarca desde la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar hasta las infecciones que pueda presentar el paciente intrahospitalariamente, así como las neumonías. Por tanto, el hecho de aplicar el protocolo ERAS puede tener un impacto en la reducción de la tasa de complicaciones postquirúrgicas, al mismo tiempo en los tiempos de hospitalización y convalecencia se disminuyen
y el paciente puede tener una reincorporación tanto a su ámbito social, laboral y familiar prontamente, y así como disminuirían también los costos de hospitalización y la atención que puede tener el paciente. Siguiente. Desde el 2012, que fue que salieron las primeras guías del protocolo ERAS para la cirugía electiva de colon, tanto para la cirugía de pelvis, la cirugía de cáncer de vejiga y la cirugía de Whipple. Tienen gran impacto también en otro tipo de cirugías como las que se ven presentes en esta diapositiva, como lo son la gastrectomía, las cirugías de páncreas, duodenos, intestino delgado, e incluso para tratar la obesidad, claramente dejando en claro pues que el ayuno preoperatorio implica que el paciente pues pueda recibir líquidos hasta 2 horas antes de la cirugía y puede recibir sólidos hasta 6 horas antes de la cirugía. Con esto quiero decir que muchas especialidades quirúrgicas pueden aplicar el protocolo ERAS. Siguiente, por favor. Esta diapositiva evidencia principalmente diversos estudios que han aplicado el protocolo ERAS, en donde se puede ver que se ha podido reducir hasta un 62% pues, de las infecciones respiratorias postoperatorias, un 58% de las infecciones urinarias, un 25% en las infecciones de sitio quirúrgico y una reducción en el tiempo de hospitalización en menos de 1.11 días en promedio. Siguiente, por favor. A modo de conclusión, el manejo tradicional del paciente quirúrgico pre, trans y postoperatorio no está fundamentado en evidencia científica y retrasa la recuperación del mismo. Por otro lado, la implementación del protocolo ERAS contribuye significativamente a la rápida y segura recuperación de los pacientes. Si se implementan más componentes, se obtienen mejores resultados. Como hemos podido ir detallando a lo largo de la presentación, los pacientes quirúrgicos tienen menores complicaciones al recibir un óptimo aporte proteico mayor de 1.5 kilogramos por día, 30 días antes y hasta 6 semanas después de la cirugía. Pacientes quirúrgicos críticos deben recibir fórmulas ricas en glutamina, arginina, omega 3, nucleótidos, antioxidantes, y cabe destacar que el papel de la arginina actúa como precursor de colágeno, de la síntesis de proteínas y cicatrización de heridas. Por tanto, la administración de ellas puede ser de manera enteral o parenteral. Y por último, podemos aplicar este protocolo a la mayoría de los pacientes, dependiendo de la severidad de la enfermedad y por lo que llevó al mismo a la cirugía, y de que no hubiera complicaciones durante la cirugía. Muchas gracias. Muy bien. Veo que está todo el salón conectado. Si tienen preguntas o comentarios para sus compañeros, ¿qué les pareció la presentación? A ustedes como alumnos, como estudiantes, claro, ¿no? Nadie dice nada. La presentación estuvo muy buena, doctor. La verdad, ¿Quién me gustó. habla? Diga. ¿Quién habla? Madeline Cedeño, déjeme ver si pongo la cámara aquí. Eso, ahora sí. ¿Te gustó la presentación? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, la verdad es que de por sí el ver cómo, o sea, por lo menos yo ahorita estoy en el complejo hospitalario y ver lo mal que se lleva. O sea, suena mal eso, decirlo así, pues, pero darme cuenta como de la diferencia que hay en cómo debería ser versus cómo es así aquí en Panamá, y poder ya tener como una idea y tratar de ser un agente de cambio. Sí, ¿verdad? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Exactamente. Y lo que más duele es cuando te toque que sea un familiar tuyo o alguien conocido. Duele más todavía, ¿no? Sí, así es, porque todos los días los pacientes siempre dicen que no, que ya estoy cansado de comer macarrones solo, que parece que es lo único que le dan, cuando es todo lo contrario. O sea, Sí, no, así es. así es. ¿Alguien más quiere opinar algo?
o preguntarle algo al grupo COCLE, a los coclesanos. Yo quería, como, con lo que yo he visto, porque ahorita estoy en el Hospital Nacional, sí he visto como que los médicos a nivel público, los cirujanos, como que sí siguen un poco más el protocolo ERAS de incluir la alimentación más tempranamente, ya al día siguiente le van cambiando la dieta y lo demás, que lastimosamente en el hospital público puede ser porque se alargan las estadías y por las dietas que se dan. También es triste, como dice mi compañera, porque muchas veces los médicos sí hacen las órdenes y no sé en qué momento se pierde y pasan 2 o 3 días y el paciente sigue diciendo, no, a mí me siguen dando dieta blanda o dieta líquida, cuando ya el médico le había puesto hasta dieta corriente. Claro, así es. Bueno, yo anoté algunas cosas aquí. Yo les voy a hacer dos tipos de comentarios. Comentarios sobre la presentación como tal eh, para futuras presentaciones que ustedes tengan que hacer. Y el otro grupo de comentarios, ya la parte académica o científica, ¿verdad? Entonces, va en orden de acuerdo a lo que ustedes iban presentando de la primera diapositiva a la última diapositiva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el compañero o el estudiante que empezó presentando, acuérdense que hubo una diapositiva donde estaban las 10 partes principales de protocolo ERA, donde la primera siempre es prehabilitación. O sea, la palabra prehabilitación tenía que aparecer en ese primer punto en esa diapositiva, ¿verdad? Porque prehabilitación incluye todo lo que es información al paciente, información a los familiares, incluye también la preparación preoperatoria, la parte nutricional, la parte psicológica, la parte de mejorar la actividad, la capacidad funcional, la parte de dejar de fumar, todo eso es parte de lo que es prehabilitación. Entonces sí es bueno que lo mencionen como punto número 1 y ahí lo desarrollan, ¿verdad? Una diapositiva que leí, premeditación, obviamente es un error, era premedicación, entiendo, pero dice, dice premeditación para que lo corrijan. Dice que no se debe dar premedicación antes de la cirugía, decía la diapositiva. Claro que se debe dar, pero en una dosis pequeña para que eso no interfiera después, no solo con la anestesia, sino que en el postoperatorio el paciente continúe muy somnoliento, ¿verdad? Lo que queremos es un paciente despierto al día siguiente de la cirugía. Pusieron tromboprofilaxis en el preoperatorio. Tú tienes dos tipos de tromboprofilaxis, farmacológica, usando heparinas, o mecánica, usando compresión neumática intermitente que se coloca en las extremidades inferiores. Entonces, no se recomienda tromboprofilaxis farmacológica preoperatoria porque te puede prolongar el sangrado, ¿verdad? Lo que sí se recomienda es la tromboprofilaxis transoperatoria, pero con el compresor neumático, no farmacológica. En el postoperatorio, sí, entonces ya ha disminuido el riesgo de sangrado, debe continuar la compresión neumática tal vez 48 horas más, y lo que debe continuar más tiempo es la farmacológica. Lo más usado es heparina de bajo peso molecular. Y si son cirugías por cáncer, que son pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda, esos pacientes con más duración deben tener tromboprofilaxis, se llama tromboprofilaxis extendida hasta 6 semanas inclusive. Hay una escala que se llama la escala de Caprini, un italiano, que se van poniendo como un checklist para ver el riesgo que tiene el paciente de hacer trombosis venosa profunda. Y te mide la edad, el tipo de cirugía, el diagnóstico, etcétera. Entre más puntajes tiene el paciente, más tiempo debe durar en el postoperatorio recibiendo heparinas de bajo peso molecular para prevenir trombosis venosa profunda.
un aspecto sobre la presentación. Vi que hay algunas diapositivas con bibliografías muy largas abajo. La bibliografía basta con que tú pongas el primer autor, el apellido, pones et al, o sea, eso significa y colaboradores, pones la abreviatura de la revista que se está usando, pones el año, punto y coma, entonces pones ahí lo que es el volumen, entre paréntesis, el número, 2 puntos y las páginas. No hay que poner el título del artículo. Entonces yo vi que ahí, porque hay títulos muy largos, los ponían todos, también ponían la parte de cómo encontrarlos en internet, el ID, o sea, muy largo en algunas diapositivas, solamente con eso pueden poner, a menos que sea un artículo muy importante, entonces tú pones el título del artículo, pero con eso que les digo es suficiente. Y lo hicieron bien en otras diapositivas, por ejemplo, la diapositiva que habla de resistencia a insulina, lo mostraba muy bien, así que solamente para recordarles eso. Ya lo dijeron también, cuando lo anoté solamente habían dicho que el ayuno es 2 horas para líquidos claros y no mencionaron 6 horas para sólidos, pero el que presentó más adelante sí lo enfatizó que es 6 horas para sólidos y 2 horas para líquido. Acuérdense que es líquidos claros. Líquidos claros que es agua, café sin leche, té sin leche, fruta, jugo de fruta, pero sin pulpa. Y por supuesto está incluido la carga de maltodextrina, que ayuda al vaciamiento gástrico y reduce enormemente la resistencia periférica a la insulina. En la preparación nutricional debe ser rico en proteínas, 1.5 gramos kilo día, 30 días antes de la cirugía en promedio. Y si una cirugía mayor, por supuesto, hasta 6 semanas o 8 semanas en el postoperatorio. Eso lo dijeron bien, solo estoy enfatizándolo. Y la inmunonutrición, 7 a 10 días antes de la cirugía, 7 a 10 días después de la cirugía. Esa parte no la dijeron y tampoco se hace en los hospitales. Es triste y hoy lo mencionábamos en una revisión de artículos ahí en cuidado intensivo de cirugía, de que el cirujano se preocupa muy poco por la parte posoperatoria. Una vez que ven que el paciente está comiendo por boca, ya, recuperado y para la casa. Y no, ese es el periodo donde hay más mortalidad. Se los dije a ustedes, el periodo posoperatorio, la mortalidad es 1000 veces más. Repito, 1000 veces más que en el transoperatorio o con el preoperatorio. Es una parte muy descuidada del paciente quirúrgico, el periodo postoperatorio. Y ustedes lo están viendo, los que están rotando, ¿verdad? Entonces, la persona que mencionó que el paciente cuando tiene arriba de 65 años, la diapositiva así decía, tiene 4 veces más necesidad de cirugía, pero el que presentó dijo, tiene 4 veces más comorbilidades. Entonces, pero todavía bien presentado en la diapositiva, ¿verdad? Cuando ustedes hagan presentaciones así virtuales, traten de usarse el señalador. O sea, no sé si lo están viendo aquí, que yo lo estoy poniendo del mouse. Traten de usarlo para señalar o resaltar alguna parte de alguna gráfica, de alguna foto, etcétera. Eso como que ilustra más lo que ustedes quieren decir, ¿verdad? Muy bien dijeron, el nada por boca, la orden médica más frecuente. Y ojalá usted pueda lograr algo donde están rotando. Donde están rotando. La tragedia de los hospitales públicos es una cosa triste, como los pacientes quirúrgicos. Yo no sé de esos 10 capítulos que ustedes vieron o mostraron del protocolo, ¿cuánto en verdad se cumplen? Si acaso 3. En la mayoría no se cumple ninguno. Y creo que el cirujano tiene mucha responsabilidad en eso. Hay pocos cirujanos, muy pocos, que en verdad en Panamá creen en ERAS y trabajan con ERAS, muy pocos. La gran mayoría utilizan excusas para no hacerlo, sumado obviamente al pésimo sistema que tenemos, en la cual se hace muy difícil
hacer muchas cosas. Y no estamos hablando de un protocolo nuevo. Ustedes dijeron las fechas. Esto tiene más de 20 años ya con medicina basada en evidencia y tristemente todavía no se puede aplicar como debiera. Ojalá esto se mejore y ojalá ustedes puedan contribuir como agentes de cambio a esto. Una vez hecho ese resumen, pues en verdad yo creo que lo hicieron muy, muy bien. Las cosas que les he dicho son cosas muy pequeñas, fáciles de corregir, pero sí los felicito porque en general lo hicieron muy, muy bien. Así que, bueno, los felicito y sigan así, ¿verdad? ¿Algo más? Gracias, doctor. Ok, entonces nos vemos. Adiós, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Ok. Gracias.